Aléjate, niño, esto no es para ti, dijo la millonaria con desprecio. ¿Alguna vez viste cómo un simple niño derrumba el orgullo de los grandes con un solo acto de fe? Esta historia te llevará al corazón de un taller donde la arrogancia de una millonaria se enfrenta a la valentía inesperada de un pequeño. Lo que parecía un momento de humillación se transformará en una revelación que cambiará la manera en que miras la fuerza y la fe en lo imposible. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que vas a presenciar te tocará el alma. La escena empieza con un contraste brutal. Un auto de lujo que brilla como un palacio rodante, entrando en un taller sencillo, con olor a aceite y metal quemado. La dueña del coche, una millonaria de mirada altiva, observa cada rincón como si nada estuviera a su altura. Su presencia pesa, como si el dinero pudiera mandar sobre todos los que estaban allí. Los mecánicos adultos bajan la vista, temiendo el juicio que cae desde esos ojos cargados de desprecio. Ella no busca ayuda, busca obediencia. Y de pronto, su mirada se clava en un niño de apenas 11 años, con el rostro aún marcado por la inocencia y las manos tiznadas de grasa. Él no buscaba protagonismo, solo aprender. Pero al cruzar los ojos con ella, un muro invisible se levanta. Con un tono cortante, casi como un látigo, la millonaria suelta: «Aléjate, niño, esto no es para ti». No fue solo una frase, fue una sentencia que pretendía aplastar el alma de un pequeño. Todos la escucharon y todos guardaron silencio. Ese instante nos recuerda lo que viven tantos niños y jóvenes en la vida real, subestimados, ignorados o tratados como si sus sueños fueran demasiado grandes para sus manos pequeñas. Tal vez tú también lo hayas sentido alguna vez cuando alguien dijo: «No puedes», «No sirves» o «No es para ti». Esas frases calan hondo y buscan cortar las alas antes de que puedan volar. Pero aquí comienza la semilla de la superación. Cuando alguien dice que no, Dios puede estar preparando un sí aún más fuerte. Mira cómo la arrogancia de la millonaria revela algo común en este mundo: juzgar por apariencias. Ella no veía talento, solo veía edad, ropa gastada, inocencia. ¿Y cuántas veces también nosotros caemos en esa trampa, creyendo que la grandeza viene de lo visible? Un título, un traje elegante, un apellido famoso. Sin embargo, las historias más bellas nacen de donde nadie espera. No fue así con David, el pastorcito que todos subestimaban y que terminó derrotando al gigante. En ese «aléjate, niño», no solo había rechazo, había también una prueba. La vida muchas veces nos pone frente a puertas que parecen cerrarse con golpes secos. Lo importante no es si nos dicen que no, sino lo que hacemos después de escucharlo. Aquí el niño no se deja quebrar. Guarda en su interior una fe que aún nadie ha visto, pero que pronto quedará expuesta como luz en la oscuridad, porque los desprecios humanos nunca logran apagar el propósito divino. Y así, en medio del taller lleno de tensión, se siembra la chispa de lo inesperado. Lo que parecía un insulto se convertirá en el inicio de una transformación que todos recordarán. El espectador atento empieza a percibir que esa historia no es solo del niño frente a la millonaria, sino de cada uno de nosotros frente a las voces que quieren desanimarnos. Aquí comienza el camino de la superación, donde lo pequeño se levanta para desafiar lo imposible. La millonaria no se conforma con poco, exige rapidez, perfección y un resultado impecable. Sus palabras caen como piedras, dejando claro que nadie está a su altura. En ese instante, los mecánicos adultos bajan la cabeza, no porque no tengan experiencia, sino porque saben que ninguna habilidad basta para satisfacer un corazón soberbio. El aire se vuelve pesado, como si cada respiración trajera consigo la presión de un juicio severo.
Ese ambiente cargado nos recuerda lo que pasa cuando alguien coloca estándares imposibles solo para hacernos sentir pequeños. Quizás en la escuela, cuando un maestro exige más de lo que parece razonable, o en casa, cuando un padre nunca se muestra satisfecho. No es el esfuerzo lo que está en juego, sino la sensación de que, hagas lo que hagas, jamás será suficiente. Ese tipo de presión no busca formar, busca quebrar. Los mecánicos, hombres hechos y derechos, sienten esa presión y eligen callar. Prefieren evitar el conflicto antes que arriesgarse a quedar en ridículo. Qué fácil es ceder cuando el miedo aprieta el pecho, pero es justamente en esos momentos donde se prueba el carácter. Nos escondemos o nos levantamos con valentía. La millonaria representa esa voz del mundo que siempre quiere más, que nunca se sacia y que pretende gobernar con humillación. El silencio del taller es el mismo que muchos niños sienten en su corazón cuando nadie los defiende. Ese vacío de apoyo, ese eco de voces que callan por miedo, duele más que cualquier insulto. Pero aquí hay un aprendizaje clave. Incluso si todos callan, uno solo puede hacer la diferencia. A veces basta que un niño levante la voz, que una persona dé un paso al frente para que la atmósfera cambie. Y en esta historia, ese alguien será el pequeño. La tensión crece y los adultos parecen rendirse antes incluso de intentarlo. No es raro. La costumbre de fracasar ante los poderosos termina anestesiando los sueños. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, mejor no intento, así no me equivoco? Pero el error más grande no está en fallar, sino en nunca atreverse. Y en ese taller, todos los ojos comienzan a esperar. ¿Habrá alguien que desafíe lo imposible? Y mientras el ambiente se congela en un silencio incómodo, la historia nos prepara para lo inesperado. En medio de la rendición colectiva surgirá la voz más débil a los ojos humanos, pero la más fuerte en fe y valentía. Ese contraste nos enseña que el valor no se mide por la edad ni por la experiencia, sino por la decisión de creer. El silencio que parecía una derrota pronto se convertirá en el telón perfecto para la entrada de un protagonista inolvidable. En medio de tantas miradas que bajaban la cabeza, un niño de 11 años se atrevió a dar un paso adelante. Sus manos, manchadas de grasa, parecían insignificantes frente al lujo del coche y la arrogancia de la millonaria. Pero sus ojos brillaban con algo distinto, una seguridad que no se aprende en libros ni en diplomas, sino en el fuego de la convicción interior. Nadie lo esperaba, nadie lo alentaba, y aún así, él decidió mostrarse. Ese instante tiene un peso enorme, cuando todo indica que debes quedarte callado y eliges actuar. ¿Cuántas veces un niño en la escuela se ha animado a responder, aun cuando todos se burlaban? ¿Cuántas veces alguien pequeño se ha levantado en defensa de un amigo, aunque supiera que recibiría rechazo? Esa valentía no es común, pero es real. Y quienes la viven saben que es la chispa que enciende cambios grandes. El niño parecía fusionado con sus herramientas. No eran simples objetos de metal, eran la prolongación de su propio cuerpo, como si hubieran nacido con él. Allí estaba el secreto. Lo que para los demás era difícil, para él era natural, porque cuando Dios deposita un don en alguien, ese talento fluye con una gracia que rompe las barreras del miedo y la incredulidad. No se trataba de edad, sino de propósito. A pesar de eso, el escepticismo reinaba en el taller. Los hombres lo miraban como si estuviera jugando a ser mecánico, y la millonaria, con la boca torcida en una mueca de desprecio, esperaba el momento para reírse, pero él no se distrajo. Su enfoque mostraba una enseñanza profunda. Cuando crees en lo que llevas dentro, las voces de burla se apagan. Así sucede también en nuestra vida. Quien sabe lo que porta, camina sin mirar atrás. Es aquí donde la historia toca directamente al corazón del espectador, porque todos hemos sido ese niño en algún momento,
juzgados, ignorados, desanimados, y todos tenemos la opción de rendirnos o avanzar. El mensaje es claro. Tu valor no depende de lo que otros piensen, sino de lo que Dios ya sembró en ti. Lo que parece debilidad puede transformarse en tu mayor fuerza. Si esta parte de la historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Recuerda, cada pequeño acto de fe, por insignificante que parezca, puede abrir caminos que los demás ni siquiera imaginan. El niño se inclinó sobre el motor como quien abre un libro sagrado. Cada tornillo, cada cable, cada engranaje parecía hablarle en un idioma que solo él comprendía. Sus dedos pequeños, ágiles y firmes, se movían con una precisión que sorprendía a cualquiera que lo mirara de cerca. Era como si el tiempo se hubiera detenido para darle espacio a un prodigio escondido en medio del desprecio. Los adultos alrededor contenían la respiración. Nadie creía en lo que veía. ¿Cómo era posible que un chiquillo, apenas un aprendiz, se moviera con tanta naturalidad en medio de fierros y piezas complejas? Algunos murmuraban, otros se cruzaban de brazos, pero todos compartían el mismo pensamiento. Va a fracasar. Esa incredulidad no era contra el niño en sí, sino contra la idea de que algo tan pequeño pudiera superar lo que ellos mismos no habían logrado. Cada golpe metálico resonaba como un eco de esperanza. El ruido del taller, que antes era incómodo y tenso, comenzaba a transformarse en un ritmo casi musical. Lo que para otros era un simple chirrido, para él era una melodía de superación. Ese contraste nos enseña algo poderoso. Cuando dejamos que nuestro don se exprese, lo ordinario se convierte en extraordinario y hasta el ruido se vuelve armonía. Hay momentos en la vida en que todo el mundo espera que falles. Puede ser en un examen, en un partido o incluso al intentar algo nuevo. Y justo ahí, bajo esas miradas incrédulas, es donde surge la oportunidad de mostrar lo que Dios puso en tu interior. El niño nos recuerda que la fe y la práctica constante pueden romper los prejuicios más duros. No se trata de demostrarle al mundo, sino de ser fiel a lo que llevas dentro. El motor, poco a poco, empezaba a responder. Como un gigante que despierta, emitía sonidos que parecían decir, «Todavía hay vida aquí». Los ojos del pequeño brillaban más con cada movimiento certero. Lo que los demás habían dado por perdido, él lo abrazaba con convicción. Y ahí está la enseñanza. Muchas veces, lo que otros desechan, Dios lo utiliza para levantar algo nuevo y lleno de propósito. En ese instante, aunque las burlas aún pendían en el aire, algo cambiaba en el ambiente. El niño no hablaba, pero sus manos predicaban sin palabras. Con cada giro de herramienta, estaba demostrando que la verdadera fuerza no depende de la edad, ni de la aprobación ajena, sino de la fe en acción. Era un sermón silencioso, vivo y contundente. Creer, intentar y no rendirse, incluso cuando nadie cree en ti. La millonaria cruzó los brazos, segura de que en cuestión de segundos podría reírse de aquel niño atrevido. Su postura lo decía todo. Esperaba un fracaso para confirmar su desprecio. Sin embargo, mientras el pequeño ajustaba la última pieza, un silencio expectante se apoderó del taller. Nadie respiraba fuerte, todos aguardaban el desenlace de una escena que parecía imposible de creer. Y entonces ocurrió. El motor respondió con un rugido perfecto, fuerte y limpio, como si despertara de un sueño profundo. El sonido llenó cada rincón del taller, reverberando en las paredes y en los corazones de quienes lo presenciaban. Era más que un ruido mecánico, era el eco de la superación, la prueba viva de que la fe y la determinación no tienen edad. Lo que parecía imposible se hizo realidad ante los ojos incrédulos. Ese rugido fue también un espejo para los adultos, porque en su interior sintieron vergüenza, habían dudado, habían bajado la cabeza, y fue un niño quien mostró que no todo estaba perdido. Así sucede en la vida.
A veces Dios usa a los más pequeños, los que nadie considera, para dar una lección a los fuertes y orgullosos. Lo débil se vuelve poderoso cuando está sostenido por un propósito mayor. La millonaria, que había llegado con soberbia, quedó paralizada. Su mirada, antes arrogante, se abrió en sorpresa. No podía ocultar lo evidente. Había sido desafiada por quien menos esperaba. Ese momento nos enseña que los juicios humanos son frágiles y que lo que intentamos aplastar muchas veces se levanta con más fuerza. El rugido del motor era también el rugido de un alma que no se deja vencer. Para los espectadores, ese instante tuvo algo sobrenatural, porque más allá de la mecánica, lo que presenciaban era un milagro cotidiano, el triunfo de la fe, de la perseverancia y del valor. El niño había demostrado que aun cuando todos esperan tu caída, puedes levantarte y brillar. Ese motor encendido era la metáfora de una vida encendida por la esperanza. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque así como este motor volvió a rugir, tu vida también puede encenderse de nuevo, aun cuando otros ya la habían dado por perdida. El rugido del motor apagó cualquier murmullo. Lo que antes era tensión se convirtió en un silencio pesado, tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie sabía qué decir. Los mecánicos, hombres de oficio y años de experiencia, se quedaron inmóviles, con los ojos fijos en el pequeño. Habían visto muchas reparaciones en su vida, pero nunca algo así. No solo era el coche, era la forma en que un niño había vencido la incredulidad colectiva. La millonaria, acostumbrada a dominar cada lugar con su sola presencia, se encontró por primera vez desarmada. Sus ojos se abrieron de par en par, revelando un asombro que no pudo esconder. Lo que más la golpeaba no era el motor encendido, sino que aquel a quien había despreciado fuese el mismo que demostraba un poder que ella jamás había previsto. En su interior, el orgullo temblaba como un cristal a punto de romperse. Ese asombro refleja algo profundo. A menudo, la vida nos confronta con verdades que derriban nuestros prejuicios. Cuando creemos que ya lo sabemos todo, Dios nos sorprende con lo inesperado. A veces usa a un niño, a veces a alguien frágil o ignorado, para mostrarnos que la grandeza no siempre lleva corbata ni vestido elegante. Y ese contraste nos obliga a mirar de nuevo, a replantearnos qué significa realmente ser fuerte. Los mecánicos no podían apartar la vista. Era como si en ese instante se dieran cuenta de que habían sido testigos de un milagro pequeño, pero tan real como la chispa que encendía el motor. Habían dudado, habían callado, y ahora sentían una mezcla de vergüenza y admiración, porque la fe de un niño había desbordado la lógica de los adultos. Ese silencio no era vacío, era reverencia. Todos sabemos lo que es quedar sin palabras frente a algo que nos supera. Puede ser un gesto de bondad inesperado, una respuesta a una oración o un triunfo que parecía inalcanzable. Ese asombro nos recuerda que aún hay espacio para creer, para volver a abrir los ojos como niños y dejar que lo imposible se haga visible. Lo que vivieron en el taller no era solo mecánica, era un mensaje divino en forma de rugido metálico. Y así, el niño, sin decir una sola palabra, había transformado la atmósfera. Donde antes reinaba el desprecio, ahora gobernaba la sorpresa. Nadie podía negar lo evidente. Algo extraordinario había ocurrido, y no había disfraz de orgullo capaz de cubrirlo. El silencio de asombro era apenas el preludio de lo que estaba por venir. Un reconocimiento que resonaría más fuerte que cualquier insulto. De repente, en medio de ese silencio que parecía eterno, unas palmas tímidas comenzaron a sonar.
Primero fue uno de los mecánicos, luego otro, hasta que el aplauso se volvió ensordecedor. El taller entero vibraba, no ya por el rugido del motor, sino por el reconocimiento unánime al pequeño prodigio que había vencido al desprecio. Era imposible contener la emoción. Todos sabían que habían presenciado algo único. La millonaria, que había llegado con desprecio en los labios, no pudo hacer otra cosa más que bajar la mirada. Su orgullo estaba en ruinas. Frente a toda esa multitud, tuvo que admitir con su silencio lo que nunca habría confesado con palabras. Aquel niño era más grande de lo que ella jamás imaginó. Y en ese gesto de derrota se cumplía la enseñanza más profunda. Nadie puede negar la verdad cuando la luz brilla tan fuerte. Los aplausos no eran solo para un motor reparado, eran para un corazón valiente. Cada palmada decía: lo lograste, no te dejaste vencer, nos has enseñado algo. Y así es la vida. Muchas veces la recompensa no está en lo material, sino en la honra que se gana al demostrar fe, esfuerzo y perseverancia. El niño había conquistado lo que todos los adultos no pudieron: el respeto verdadero. Ese momento nos recuerda que lo pequeño puede transformar lo grande. Los aplausos eran también una lección para todos los presentes, y para nosotros que escuchamos esta historia. No subestimes nunca a quien parece débil. Porque cuando Dios está detrás de una vida, hasta lo más frágil se vuelve indestructible. El reconocimiento del niño era el eco de un mensaje eterno: la fe mueve montañas. Podemos imaginar lo que sentía el pequeño. No buscaba aplausos, no buscaba reconocimiento, solo quería ayudar. Pero Dios, que ve los corazones, honra al humilde y lo levanta frente a todos. Así como un pastorcillo derrotó a un gigante, así como un joven fiel salió ileso del fuego, este niño se convirtió en ejemplo para todo aquel que alguna vez se sintió menospreciado. El que parecía último se convirtió en primero. Y mientras las palmas seguían resonando, el espectador entiende que esta no es solo la historia de un taller, una millonaria y un niño. Es la historia de cada uno de nosotros cuando enfrentamos desprecios, dudas o silencios. Al final, la verdad siempre sale a la luz, y el valor es recompensado. Los aplausos simbolizan lo que ocurre en lo espiritual. Cuando perseveras, hasta el cielo celebra contigo. Lo que comenzó como un desprecio, terminó en una lección que nadie olvidará. Ese niño, con sus manos pequeñas y su corazón lleno de convicción, nos recordó que Dios utiliza lo sencillo para confundir lo soberbio y que la fe convierte lo imposible en realidad. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Qué gigante en tu vida necesita que te atrevas a dar un paso de fe? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque cada historia aquí traerá nuevas revelaciones para fortalecer tu espíritu.